Uso de herramientas para atornillar y desatornillar. Durante el proceso de ensamblado de un mueble, puerta o ventana, requerirás unir una o más piezas de madera. Hay varias maneras de hacerlo, pero si lo haces con bisagras y tornillos, es recomendable que practiques antes con un agujero guía, en un tablero, empleando una broca del mismo diámetro. Si vas a realizar trabajos al exterior o en zonas húmedas, debes utilizar tornillos galvanizados o inoxidables para una larga vida útil. Escoge el tornillo adecuado para cada material. Puede ser aglomerado, madera o metal. Dependiendo del diámetro del tornillo elegido, emplearás un desatornillador o desarmador específico, aunque por lo regular, emplearás desarmadores de diámetro pequeño. Es recomendable que dispongas de una buena cantidad y variedad, ya sea de estrías o de paletas, de tipo plano, de cruz o de horquilla. Los de mango grueso pueden ser empollados cómodamente. Recuerda que el desarmador que uses debe ser del tamaño adecuado con respecto al tornillo a manipular. También podrás usar un taladro eléctrico como atornillador, siempre y cuando sea de velocidad variable y reversible. Hay taladros especializados para esta actividad, ya que no cuentan con mandril, sino solo una pieza donde se colocan las puntas, ya sea de estrías o paleta, y cuentan con accesorios para medir la penetración que tendrá el tornillo en la madera. Cuando requieras apretar o aflojar pernos, tuercas o tornillos, seguramente emplearás las llaves de boca floja, es decir, las que tienen en sus extremos aberturas en forma de U. Las más comunes son las llaves españolas, con las cuales, al girarlas sobre la cabeza de la tuerca o tornillo, podrás apretar o aflojar. Las encontramos en los dos sistemas de medición, de milímetros y pulgadas. Regularmente se observan medidas diferentes en los extremos de las llaves. Por ejemplo, en una llave es posible ver en un extremo media pulgada y en el extremo contrario 9/16 de pulgada. Si optas por las medidas milimétricas, la llave será de 12.7 puntos milímetro de un lado y 14.2 puntos milímetros en el otro. Una de las desventajas de esta herramienta es que con el uso las bocas se desgastan o se abren y quedan inutilizables. Al girar la llave, ten cuidado de hacerlo siempre hacia ti y no al revés, es decir, evita empujar la llave. Verifica que el tamaño de la llave sea el correcto para cada perno o tuerca que se apriete o afloje. La llave debe girar cuando esté bien ajustada y asentada en la tuerca, formando un ángulo recto con el eje del tornillo que está apretando. No sobrecargues la fuerza de la llave con tubos que trabajen como una extensión del mango. Es mejor usar otra llave como alargue, o golpea esta con un martillo para aflojar tuercas y tornillos difíciles. Utiliza llaves de tubo de mayor resistencia como las llaves de estrías. Estas llaves son barras de acero que se caracterizan por tener en cada extremo orificios en forma de hexágono o dodecágono, en donde se puede alojar la cabeza de un tornillo o tuerca hexagonal y hacer que gire para apretar o aflojar. Al igual que las llaves españolas, se fabrican en milímetros y pulgadas. Normalmente, cada extremo de esta herramienta tiene una medida diferente. Por ejemplo, en una misma llave, las medidas pueden ser media pulgada en un extremo y 9/16 de pulgada en el otro. Estas llaves permiten ejercer una mayor fuerza de apriete, y cuando los espacios de trabajo son reducidos, son más cómodas de utilizar. Tienen la ventaja de que casi nunca se barre, ni la llave ni la tuerca, porque la presión que ejerce sobre ella es casi igual en todos los ámbitos. También existen las llaves mixtas, de un lado españolas y del otro estriada. Para tornillos en forma hexagonal, sobre todo de tamaño pequeño, usarás otro tipo de llave conocida como llave Allen. Es una pequeña barra de acero de contorno hexagonal. Generalmente estas llaves tienen forma de L, para mejorar el trabajo de palanca, al apretar y aflojar los tornillos fácilmente. La cabeza Allen se diferencia por su estructura y corte hexagonal. Podemos encontrar llaves Allen con dimensiones en milímetros o pulgadas, y aunque es posible comprar llaves de forma individual, se recomienda tener siempre un juego de 10 llaves de diferentes medidas. Hay otros tipos de llaves de boca fija, que quizá podrías usar en algunas ocasiones, como la llave de nariz, tubular o de trinquete.
pero las más importantes son las españolas estriadas y la Allen. También hay llaves de boca ajustable, especializadas en esfuerzos de torsión, que se caracterizan por tener la capacidad de ajustarse al tamaño de la tuerca o tornillo que se desea apretar o aflojar. Sin embargo, se emplean con tuercas más grandes, que rara vez se emplean en carpintería. Los distintos tipos son la llave inglesa, la llave Stilson y de perico. Sus partes principales son un mango, tuerca de fijación, quijada móvil, quijada fija y tornillo de ajuste. Para asegurar que tu trabajo sea de calidad, es importante que los agujeros en donde insertarás tornillos o pernos sean nítidos y exactos. Esto lo puedes lograr usando un berbiquí y una barrena espiral. En trabajos comunes, podrías taladrar agujeros desde 1/4 hasta 3/4 de pulgada de diámetro, ya sea en madera dura o blanda. Los tamaños usuales de brocas van desde 1/4 de pulgada hasta 1 pulgada. Para taladrar agujeros de más de 1 pulgada, usa brocas de expansión. Sujeta bien la herramienta para evitar algún accidente y no hagas demasiada fuerza porque podrías romper la broca.